Acepté el trabajo porque lo necesitaba. Esa es la versión corta. La versión larga incluye préstamos estudiantiles, un título en ciencias ambientales que resultó bastante inútil sin un posgrado, y un contrato de alquiler que no pude renovar cuando mi compañero de piso desapareció sin avisar. Además, mi novia me dejó. Eso también pasó. Así que, cuando apareció una oferta del Servicio Forestal para un puesto temporal como vigilante de incendios en Ila, envié la solicitud el mismo día. Ni siquiera leí la descripción completa. Solo vi alojamiento incluido y incorporación inmediata, y con eso me bastó. Me llamaron 2 días después. Preguntaron si podía empezar en una semana. Dije que sí antes de que el tipo terminara la frase. Así fue como acabé con todas mis pertenencias metidas en una mochila de senderismo y una bolsa de lona, sentado en el estacionamiento de un McDonald's en Silver City, a las 6:30 de la mañana, esperando a que mi supervisora viniera a recogerme. El McDonald's ni siquiera estaba abierto. Llegué demasiado pronto porque soy así, me pone nervioso llegar tarde, así que me anticipo, y luego me quedo ahí, sintiéndome un poco idiota. El camión que apareció era blanco, con el escudo del Servicio Forestal en la puerta. Un modelo antiguo, mediados de los 2000. Tenía abolladuras en la caja, la pintura desteñida por el sol y barro seco incrustado en los pasos de rueda. Una mujer se bajó y me hizo una seña. Tendría poco más de 40 años. Pelo oscuro, recogido con firmeza. Llevaba la camisa reglamentaria con las mangas arremangadas. Parecía alguien que había hecho esto cientos de veces, alguien que ya no necesitaba pensarlo. ¿Chad Noble? Dijo. Sí, soy yo. Chloe Robinson. Tira tus cosas atrás. Lo hice. No se ofreció a ayudar, y yo tampoco lo esperaba. Subimos al camión y me pasó un portapapeles con varios formularios, contacto de emergencia, exención de responsabilidad, lo de siempre. Rellénalos por el camino, dijo. Es 1:30 hasta Signal Peak. Asentí y me abroché el cinturón. Salió a la carretera sin decir nada más. La radio estaba apagada. Nada de charla trivial. Lo agradecí. Nunca se me ha dado bien eso. Los formularios eran sencillos. En el apartado de contacto de emergencia no tenía mucho que escribir. Anoté el número de mi madre, aunque llevábamos meses sin hablar. No se me ocurrió nadie más a quien realmente le importara si me pasaba algo. Sonaba un poco patético, pero ¿qué más daba? Firmé la exención y le devolví el portapapeles. Chloe lo miró por encima y lo dejó sobre el salpicadero. ¿Has hecho vigilancia de incendios antes? Preguntó. No. Primera vez. Ya lo imaginaba. Estarás bien. Es sencillo. Te sientas ahí arriba, vigilas si hay humo y avisas si ves algo. Ese es todo el trabajo. Sonaba fácil. La mayoría de los días no verás nada, añadió. Aburrido de narices, la verdad. Pero necesitamos a alguien allí durante la temporada de incendios. Así que aquí estamos. Miré por la ventana. Avanzábamos hacia el norte, subiendo entre colinas. Los pinos ponderosa empezaron a aparecer, primero dispersos, luego cada vez más densos. La carretera era de 2 carriles, asfalto agrietado y una línea amarilla desvaída en el centro. ¿Cuánto dura la temporada? Pregunté. Tu contrato es hasta septiembre. Puede alargarse si el otoño viene seco, pero lo dudo. El presupuesto anda justo este año. Septiembre. Unos 4 meses. Suficiente para ahorrar un poco. Quizá para averiguar qué demonios se estaba haciendo con mi vida. Probablemente no. Pero podía intentarlo. Seguimos conduciendo en silencio. La carretera se estrechó, aparecieron las curvas cerradas. Chloe conducía rápido, segura. Conocía el camino. No le pregunté cuánto tiempo llevaba haciendo esto.
No importaba. Unos 40 minutos después, redujo la velocidad y señaló por la ventana. ¿Ves eso? Miré. En una ladera, los árboles habían desaparecido. Solo quedaban troncos muertos, negros, como esqueletos. El suelo estaba gris, desnudo. Una cicatriz de incendio, dijo. De hace 2 años. Un rayo quemó unas 600 acres antes de que lo contuviéramos. Joder. Por eso estás aquí. En verano hay muchos rayos, sobre todo en los picos. Pasan tormentas, todo se seca, y entonces tenemos un problema. Seguí mirando la cicatriz mientras la dejábamos atrás. Era más grande de lo que había pensado. Los árboles muertos se extendían durante un buen tramo, silenciosos, vacíos. Me incomodó. Hizo que todo se sintiera más real. En Signal Peak caen muchos rayos, dije. Sí, pero el puesto tiene sistema de pararrayos. Estás a salvo. Solo quédate dentro durante las tormentas y no habrá problema. Lo dijo con naturalidad, pero me lo grabé en la cabeza. Quedarse dentro durante las tormentas. Seguimos subiendo. Los pinos eran más altos, más densos. El aire se sentía más fresco. Bajé un poco la ventanilla y olí el bosque. Un aroma limpio, intenso, ligeramente dulce. Era agradable. Muy distinto a la ciudad. Chloe volvió a señalar, esta vez hacia una cresta al este. Ahí está el repetidor de radio. Lo usarás para los reportes. Es temperamental. ¿Temperamental cómo? A veces se cae. Normalmente durante tormentas, pero no siempre. Puede ser el clima, animales tocando el equipo, o nada. No lo sabemos. Vale. Cuando se caiga, lo anotas, dijo, con un tono más serio. Hora, condiciones, cuánto tiempo estuvo fuera. Todo. No te saltes eso. De acuerdo. Y no intentes arreglarlo tú, añadió. Para eso están los técnicos. Ves una falla, la registras y esperas. Nada más. Asentí. Estaba enfatizando mucho esa parte. Anotar y no tocar, repetí. Exacto. No dijo nada más, pero tuve la sensación de que había más detrás. Como si hubiera una historia que no pensaba contarme. No insistí. Dejamos la carretera principal y tomamos un camino de tierra, más estrecho y áspero. El camión saltaba sobre baches y piedras. Chloe apenas redujo la velocidad. Me agarré al asa sobre la puerta e intenté no parecer nervioso. Ya casi llegamos, dijo. Los árboles se abrieron un poco, y entonces lo vi. El puesto de vigilancia. Una pequeña cabaña de madera sobre pilotes, justo en la cima del pico. Cuadrada, quizá de unos 4 metros por lado, con ventanas en las 4 paredes y una pasarela exterior alrededor. Una escalera metálica, empinada y estrecha, conducía hasta arriba. Parecía vieja, pero sólida. Funcional. Chloe aparcó al pie de la escalera y apagó el motor. Aquí estamos. Signal Peak Lookwood. Hogar, dulce hogar. Bajé y levanté la vista. Era más pequeña de lo que había imaginado. Mucho más. Pero se veía limpia, al menos por fuera. Las ventanas estaban intactas. La escalera no parecía a punto de colapsar. No está mal, dije. Chloe resopló. Espera a llevar una semana ahí arriba. Te cansarás rápido. Saqué mis bolsas de la caja y las seguí por la escalera. Vibraba bajo nuestro peso, pero aguantó. Arriba, abrió la puerta. El interior era estrecho, pero ordenado. Una cama junto a la pared, con un colchón fino y una manta doblada. Un escritorio bajo la ventana frontal, con la consola de radio atornillada. Una cocina de gas en la esquina,
2 hornillos. Un par de estanterías con latas y suministros. Eso era todo. El lugar olía a polvo y madera vieja. El baño es una letrina colina abajo, dijo Chloe, señalando vagamente hacia el exterior. El agua viene de un barril de lluvia. Hiérvela antes de beberla. El gas debería durarte un mes, quizá más si tienes cuidado. Hay reabastecimiento cada 2 semanas. Dejé mis cosas en el suelo y miré alrededor. Era austero, pero no me molestó. Nunca he necesitado mucho. La radio funciona así, dijo, acercándose a la consola. Accionó un interruptor. El altavoz escupió estática. Giró un dial y el ruido se suavizó un poco. Canal 3 es central. Reportas cada mañana a las 8 y cada tarde a las 6. Más a menudo si ves algo. Asentí. Y aquí está el libro de registro, añadió, tocando un cuaderno viejo junto a la radio. Anota cada reporte, cada caída de señal, cada cambio de clima. Sé detallado. Asentí. Chloe me enseñó un par de cosas más, como encender la estufa, donde guardaban el firefinder, como usar los prismáticos anclados junto a la ventana. Todo era bastante sencillo. Yo me defendía bien con ese tipo de cosas. Cosas prácticas. Estaba terminando cuando oímos pasos en la escalera metálica. Pesados. Lentos. Chloe miró hacia la puerta. Ese será Andrew, dijo. Un segundo después apareció en el marco. Alto, cerca de 1,80 m, pero demasiado delgado, como si estuviera mal alimentado. Pelo rubio arena bajo una gorra deshilachada, ojos azul pálido con ojeras oscuras. Tenía cara de cansancio. De cansancio auténtico. Hola, dijo. Andrew, este es Chad, presentó Chloe. Se queda con el puesto. Andrew asintió hacia mí, sin sonreír. Vale. Traía una caja de plástico, de esas de leche, llena de cosas, cables, herramientas, un par de cajitas metálicas. La dejó sobre el escritorio, junto a la radio. Repuestos, dijo. Para la radio y para otras cosas. Gracias, respondí. Sacó una carpeta gruesa de debajo del brazo y me la tendió. Estaba repleta, con fundas transparentes y hojas impresas. ¿Listas?, dijo. Lo diario, lo semanal, chequeos de equipo, todo eso. La abrí y la hojeé. Estaba ordenada, incluso con códigos de color. Alguien le había dedicado muchas horas. Esto es perfecto, dije. Gracias. Andrew se encogió de hombros. Miró a Chloe, luego volvió a mirarme. ¿Necesitas algo más?, preguntó Chloe, dirigiéndose a él. No. Estoy bien. Bien. Los dejo hablar. Tengo que volver. Se fue sin ceremonia, un gesto rápido de la mano y desapareció. Sus botas repicaron bajando por la escalera metálica. Un minuto después oí el motor de su camioneta arrancar y alejarse. Andrew se quedó ahí, con las manos en los bolsillos, mirando el suelo. Me dio la impresión de que quería decir algo, pero no encontraba cómo empezar. Entonces, dije yo. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí arriba? 3 meses, respondió. Desde abril. ¿Y qué tal fue? No contestó enseguida. Se acercó a la ventana y miró hacia los árboles, como si necesitara comprobar que seguían ahí. Tranquilo, dijo al fin. Casi siempre, tranquilo. Eso es bueno, supongo. Sí. Se giró hacia mí. Su expresión era seria. Demasiado seria para una charla de relevo. Había algo tenso detrás de sus ojos. Hay una cosa, dijo. ¿Qué cosa? De noche, si oyes algo, o si algo intenta que salgas, no lo hagas. Parpadeé, sin entender. ¿Cómo?
Quédate dentro, repitió. Pase lo que pase. Hasta que amanezca. Esa es la regla. ¿Es por osos? Pregunté, todavía buscando una explicación lógica. Porque sé que no hay que. No es por osos, dijo. Lo dijo plano. Sin margen. Sin espacio para debatir. Por la noche, te quedas dentro. Cierras con llave. No sales. No abres la puerta. Ni siquiera, mires. Lo miré fijamente. No estaba bromeando. Tenía la cara endurecida, como si aquello fuera una orden de vida o muerte. Incluso parecía, asustado. Vale, dije, despacio. Me quedo dentro. Bien. No explicó nada más. No dijo qué quería decir con algo intenta que salgas. Se quedó un segundo quieto, como calculando si ya había dicho lo suficiente. Eso es todo, concluyó al fin. Lo demás está en la carpeta. De acuerdo. Asintió una vez y se dirigió a la puerta. Allí se detuvo, con una mano apoyada en el marco. Suerte, dijo. Y se fue. Escuché sus pasos bajando la escalera, más lentos que los de Chloe. Un minuto después, otro motor arrancó. Debía tener el coche aparcado más abajo, por el sendero, fuera de mi vista. Luego, silencio. Me quedé en medio del mirador con la carpeta en las manos, intentando descifrar qué demonios acababa de pasar. Si algo intenta sacarte de la montaña, quédate dentro hasta que amanezca. Eso no era una advertencia normal. Eso no era un cuidado con la fauna. Era otra cosa. Y se me quedó pegado a la cabeza. No sabía por qué todavía, pero se me quedó. 3 noches después, en mi primer tramo completamente solo, la radio crepitó y me despertó alrededor de la 1 de la madrugada. No era la estática habitual. No era interferencia del clima ni alguien pulsando el micro por accidente. Era una voz lo bastante clara como para colarse en mi sueño antes de que yo estuviera del todo despierto, cortándolo como un cuchillo. Signal Pi. Aquí. Pausa, solicitando confirmación visual por llamada de auxilio. Tenemos a un excursionista herido aproximadamente a 2 millas al norte de tu posición. Zona de drenaje cerca del viejo camino de acceso. ¿Puedes confirmar si ves una bengala de señalización? Me incorporé tan rápido que se me mareó la cabeza. El interior del mirador estaba a oscuras, salvo por el brillo tenue de la consola. Había dejado la radio encendida, como Chloe me dijo. Volumen bajo, pero audible. La voz tenía ese ritmo seco y profesional que yo había escuchado en la red del distrito durante mis chequeos. Oficial. Calma. Ese tono que te hace moverte antes de pensar. Saqué las piernas de la litera y crucé al escritorio en 2 pasos. Aún medio dormido, ya estaba estirando la mano hacia el botón de transmisión. El entrenamiento se encendió solo. Alguien necesitaba ayuda. Para eso estaba yo ahí arriba. Mi dedo ya rozaba el botón cuando me detuve. La voz de Andrew, clavándose en mi cabeza, si algo intenta que salgas, no salgas. Me quedé de pie, en camiseta y boxers, una mano sobre la radio, completamente despierto de golpe. Lo extraño era que la voz no me había pedido salir. Había pedido confirmación visual. Ojos en una bengala. Eso era mi trabajo. Podía hacerlo desde aquí. Pulsé el botón. Aquí Signal Pi. Solicito coordenadas exactas para la zona de drenaje. Solté y esperé. Estática. Esa estática vacía, sin la textura de alguien preparándose para responder. Conté hasta 10. Luego 15. Cuando por fin llegó la réplica, algo en ella me raspó por dentro. Coordenadas son. Pausa, más larga, norte-noreste desde tu posición. Viejo camino maderero, marcador de milla 7.
El excursionista reporta lesión en la parte baja de la pierna. No puede caminar. Necesitamos confirmación de visibilidad de bengala para el equipo de extracción. Las palabras estaban bien. La información tenía sentido. Pero el ritmo, no. Esa demora antes de decir las coordenadas no sonaba a alguien pensando o revisando un mapa. Sonaba, reproducción. Como si estuviera leyendo un guión que no conocía. Como si alguien estuviera usando una voz prestada. No toqué el botón otra vez. En lugar de eso me acerqué a la ventana norte y miré afuera. La noche estaba despejada. No había luna, pero sí suficiente luz de estrellas para distinguir la línea de los árboles y la masa más oscura de las colinas. Busqué la zona donde, en algún punto cuesta abajo y a la derecha, debía estar el viejo camino de acceso. Al principio no vi nada. Y entonces lo capté. Una lucecita naranja, muy abajo, cerca de lo que parecía un corte en la carretera. Oscilaba ligeramente, como lo haría una bengala en una mano que la mueve para llamar la atención. El estómago me hizo algo difícil de describir. Una parte de mí sintió alivio. Había una luz de verdad. No era un fallo raro de la radio ni una invención de mi cabeza. Había alguien ahí abajo. La otra parte, la parte que no dejaba de escuchar esa pausa equivocada en la voz, empezó a enumerar problemas. Era la 1 de la madrugada. El viejo camino de acceso no era un sendero. Nadie debería estar ahí a esa hora. ¿Y si estaba lo bastante herido como para necesitar extracción, cómo había llamado? Aquí no había cobertura. Lo había comprobado el primer día, nada. Volví a la radio y cambié al canal 3. Tenía que registrar cualquier cosa extraña y avisar a Chloe. Esto encajaba de sobra en extraño. Central, aquí Signal Peak. He recibido una llamada de auxilio sobre un excursionista herido al norte de mi posición. Solicito confirmación e instrucciones. Esperé. Estática. Lo intenté de nuevo. Central, aquí Signal Peak. ¿Me copias? Nada, salvo ese siseo hueco. Revisé el canal. Estaba bien. La radio estaba transmitiendo. La luz indicadora se ponía verde cada vez que pulsaba el botón, pero nadie contestaba. Cambié al canal 5, donde Chloe dijo que a veces los otros miradores charlaban en noches lentas. Signal Peak llamando a cualquier estación en rango. ¿Alguien copia? Más estática. Pero esta vez era distinta. Más fina. Más cercana. Subí el volumen un punto y escuché con atención. Casi parecía respiración. Entrando y saliendo. Lenta. Regular. Sé que suena absurdo. La estática no respira. Pero te estoy diciendo lo que oí. Y eso, era exactamente a lo que sonaba. Miré otra vez por la ventana del norte. La luz naranja parpadeó una vez, y otra. Mi mano se quedó rígida sobre el dial de la radio. Ese destello había coincidido exactamente con mi transmisión, justo cuando pregunté si alguien copiaba. Me quedé clavado, observándola. La luz volvió a cabecear, y luego se mantuvo estable. Ya no parpadeaba, se movía apenas, como antes. Tal vez era una coincidencia. Tal vez quien estuviera ahí abajo también tenía una radio y trataba de señalar. Eso tendría sentido, si el resto del cuadro no fuera absurdo. Porque si tenían radio, habrían contestado. Y si estaban heridos de verdad, si necesitaban extracción, ¿por qué agitar una bengala siguiendo un patrón? ¿Por qué no mantenerla fija, firme, para que fuese más fácil localizarla? Agarré los prismáticos del escritorio y enfoqué el resplandor. A través de las lentes, el brillo anaranjado se veía igual, pequeño, lejano, con ese ligero vaivén. No distinguí nada alrededor. Ni una silueta sosteniéndolo, ni un relieve claro, ni un árbol, ni un borde del terreno.
Solo esa luz suspendida contra la masa oscura de la ladera. Bajé los prismáticos y tomé el cuaderno de registro. Mi mano estaba más firme de lo que esperaba. 0107. Recibida transmisión de radio solicitando confirmación visual de llamada de auxilio. Se reporta excursionista herido en drenaje al norte de la posición, camino de acceso antiguo cerca del marcador de milla 7. Confirmación visual de luz naranja. Bengala en ubicación aproximada. Intento de contacto con central. Sin respuesta. Intento de contacto con otras estaciones. Sin respuesta. Lo escribí tal cual, exactamente como Chloe me había enseñado. Cada detalle, hora, condiciones, lo ocurrido. Mientras anotaba, la radio me devolvía ese siseo vacío, como un aliento helado. Dejé el bolígrafo y miré el botón de transmisión. Podía responder a la llamada original. Decir que tenía confirmación visual. Preguntar qué querían que hiciera. Pedir instrucciones. Pero no lo toqué. Porque ahí estaba el problema, si esto fuese una emergencia real, Central habría contestado. Los otros miradores habrían oído la llamada. Habría voces, coordinación, movimiento. El servicio forestal no gestionaba rescates con una sola transmisión misteriosa dirigida a un mirador, en plena noche, como si el resto del mundo estuviera apagado. ¿Y si no era una emergencia real, entonces, qué era? Me vino a la mente la cara de Andrew cuando me dijo que no saliera. No era la expresión de alguien prudente o preocupado. Era miedo. Miedo puro. Si algo intenta hacer que salgas. Esto estaba intentando sacarme. No de forma directa, no pidiéndome que abriera la puerta, sino ofreciéndome una razón. Una razón buena. La clase de razón que hace que cualquiera ignore la advertencia rara de un tipo agotado al que acaba de conocer. Alguien está herido. Alguien necesita ayuda. Ves su luz. Tienes que hacer algo. Me quedé de pie frente al escritorio, con las palmas apoyadas en la madera, mirando esa luz naranja. Entonces cambió. Ya no era un parpadeo, era un pulso lento, rítmico, como si respirara, iluminándose y apagándose con una calma deliberada. La radio siseaba su estática, como una respiración sin boca. Cada instinto en mí gritaba que actuara. Que me pusiera las botas, la chaqueta, cogiera la linterna y bajara. Que, como mínimo, intentara la radio otra vez. Que estableciera contacto. No dormí después de que la radio se quedara en silencio. Me senté con el cuaderno abierto, inmóvil, viendo cómo el cielo pasaba de negro a azul profundo, y luego a gris. Cuando el sol por fin asomó por la cresta del este, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No era alivio. Era otra cosa. Como si, por fin, me dieran permiso para moverme. Me puse las botas y la chaqueta, y bajé por las escaleras. El aire de la mañana era frío y afilado, olía a resina de pino y a tierra húmeda. Mi camioneta seguía donde la había dejado 3 días atrás, cubierta por una capa fina de polvo. Abrí, lancé el móvil al asiento del copiloto, seguía sin señal, como si eso pudiera sorprenderme, y encendí el motor. El camino forestal hacia el norte casi no era un camino, 2 surcos de neumáticos, con hierbas creciendo en medio. Había pasado por el desvío 2 veces durante el viaje de suministros con Chloe, pero no me fijé a dónde conducía. Ahora lo seguí despacio, con las ventanillas bajadas, buscando el punto donde debía arrancar el viejo camino de acceso. Tardé unos 15 minutos en encontrarlo. El desvío era apenas visible, una abertura entre los árboles y un poste de madera descolorido, inclinado como si estuviera a punto de rendirse. Giré por ahí, y el terreno empeoró enseguida. Surcos más profundos, piedras asomando entre la tierra, ramas arañando los laterales de la camioneta. Bajé la velocidad, atento a cada irregularidad, buscando señales de alguien acampando, un círculo de piedras, restos de comida, basura, cualquier cosa que explicara aquella luz naranja. La pista dobló a la izquierda, luego a la derecha,
y después se estiró recta unos 100 metros. Y ahí la vi. Una valla de malla metálica, de unos 2,5 metros de alto, atravesando toda la anchura del camino. Cerrada con un candado pesado y reforzada con una barra transversal. En el centro, un letrero metálico blanco con letras rojas. Peligro de mina activa. Prohibido el paso. Solo personal autorizado. Detuve la camioneta a unos 6 metros y me quedé mirando. Nunca había visto esa valla. Ni siquiera sabía que estaba ahí. Chloe no la mencionó durante la subida, y el archivador de Andrew no decía nada de riesgos de mina en la zona. Pero allí estaba, sólida, real. Bajé y me acerqué. La malla era vieja, pero estaba intacta. Sin agujeros ni secciones dobladas. El candado, en cambio, parecía más nuevo, como si lo hubieran cambiado hacía poco. Más allá de la valla, el camino seguía internándose entre los árboles, descendiendo. Fue entonces cuando noté las huellas. Marcas de neumáticos frescas, tan recientes que los bordes aún no se habían desmoronado. 2 juegos superpuestos, avanzando hasta la valla, y luego desviándose hacia la derecha, justo donde terminaba la malla y empezaba el bosque. Alguien había rodeado el cierre. Probablemente más de una vez. Me quedé un minuto allí, con las manos en los bolsillos, tratando de entender. Peligro de mina activa, sonaba serio. De lo que no se ignora. Pero esas huellas decían que alguien lo estaba ignorando de todos modos. Bajando por ese camino por motivos que no podía adivinar. Pensé en seguirlas a pie, solo un poco, lo justo para ver qué había más abajo. Y entonces recordé la luz naranja, su pulso, y aquella voz de radio pidiendo confirmación visual. Saqué el móvil e hice 3 fotos. Una de la valla de frente. Otra del letrero. Y otra de las huellas rodeando el lateral. En la pantalla, las imágenes salieron lavadas, apagadas, pero se distinguían los detalles. Volví a la camioneta, me senté y dejé el motor al ralentí. Seguro que era una linterna de camping, me dije. Alguien aparcado más allá, metiéndose donde no debía. Y lo de la radio, una broma, o un fallo, algo explicable. No me lo creí. Pero aún así lo dije. Di la vuelta y regresé al mirador. Esa noche, la radio se mantuvo en silencio. Hice mi reporte de la tarde a las 1800. Central respondió con normalidad. Lo anoté. Me comí una lata de chili calentada en el hornillo de propano, vi caer el sol, leí unas páginas de un libro de bolsillo que alguien había dejado en la estantería. Un thriller sobre un excursionista desaparecido. Demasiado oportuno. Así que lo devolví. A las 2200, estaba en la litera con los ojos cerrados. No dormía, pero lo intentaba. La cabaña crujía con el viento. Algo pequeño raspó la pared de afuera, quizá un ratón, quizá un escarabajo. Sonidos normales. Casi conseguí convencerme de que no pasaría nada. Hasta que, a las 2347, la radio siseó y volvió a la vida. La misma voz. El mismo tono plano. Pero esta vez era distinta, más rápida, más insistente. Señal pico, mirador. Aquí retransmisión de central. Solicitamos confirmación visual inmediata. La llamada de auxilio continúa activa. Excursionista herido requiere extracción. Confirme su posición y responda. Me incorporé de golpe y dejé caer las piernas fuera de la litera. No encendí la luz. Repita. Confirme su posición y proporcione actualización visual. El excursionista está esperando asistencia. Usted es el respondedor más cercano. Confirme. Crucé la habitación hasta el escritorio y me quedé allí de pie, con las manos apoyadas en el borde. El panel de la radio brillaba en verde. La voz no se detenía. Tenemos su vehículo registrado. Ford Ranger blanco, modelo 2004.
Matrícula noviembre Tango 7169. Confirmado en el acceso al mirador de Signal Peak. Condujo hacia el norte esta mañana a las 6:30. Se detuvo en la barrera cerca del marcador de milla 7. Tomó fotografías a las 6:52. Se me encogió el estómago. La voz hizo una pausa. El silencio se llenó de estática. Luego continuó. Ya ha tomado la decisión correcta. Usted sabe dónde se encuentra el excursionista. Proceda más allá de la barrera. Siga el camino 1,3 millas. Lleve un botiquín de primeros auxilios y una linterna. El excursionista está esperando. Apreté con más fuerza el borde del escritorio. Me temblaban las manos. Usted se detuvo en la barrera. Vio las huellas. Sabe que el camino es transitable. Proceda ahora y confirme su llegada. Esta es una operación de rescate activa. Su asistencia es requerida. La voz se detuvo. La estática se suavizó, y volvió a empezar. Mirador de Signal Peak. Confirme que es el respondedor más cercano. El excursionista está esperando. Confirme que procederá. Sin soltar el escritorio, alcancé el libro de registro con una mano. Lo abrí, encontré un bolígrafo y anoté la hora con letra temblorosa. 11:47. Escribí, misma voz, llamada de auxilio repetida. Describió mi camioneta, matrícula, el trayecto de esta mañana, la detención en la barrera, las fotografías. Me indicó cruzar la barrera y seguir el camino. La mano me temblaba tanto que las letras salieron torcidas. La voz seguía repitiendo lo mismo. Mi camioneta. La barrera. Las fotografías. El excursionista esperando a 1,3 millas por el camino. Lo sabía. Me había estado observando. Sabía exactamente dónde había ido, qué había hecho, y cuándo. Me senté en la silla del escritorio sin soltar el bolígrafo. No toqué el botón de transmisión. No miré por la ventana. No me moví, salvo para respirar. La voz continuó durante otros 20 minutos. Luego se cortó a mitad de una frase y la estática volvió a la normalidad. Permanecí sentado hasta que el cielo empezó a clarear. Entonces volví a escribir la hora. 5:14. Anoté, transmisión finalizada. No dormí. Cuando el sol estuvo completamente arriba, calenté agua en la cocina y hice café instantáneo. Lo bebí de pie, junto a la ventana sur, mirando a la nada. Las manos habían dejado de temblar, pero el pecho seguía oprimido. Necesitaba hacer algo normal. Algo rutinario. Me giré hacia la caja de plástico que Andrew había dejado en el suelo, cerca del escritorio. La que contenía repuestos y herramientas. No la había tocado desde que la dejó allí. Decidí hacer inventario. Anotar lo que había dentro. Añadirlo al registro. Mantener las cosas en orden. Me agaché y acerqué la caja hacia mí. La tapa no estaba bien puesta. Estaba torcida, como si alguien la hubiera abierto y vuelto a cerrar sin cuidado. La levanté. Casi todo seguía allí, cables enrollados, una pequeña caja de herramientas, varias cajas metálicas de conexiones. Pero encima de todo, desenrollada y enredada, había una gruesa cinta de cobre para puesta a tierra. Del tipo que se usa para conectar equipos eléctricos a tierra. Mediría unos 3 metros. De calibre grueso, con textura trenzada. No había estado así antes. Estaba seguro. Andrew había guardado todo con cuidado. Saqué la cinta de la caja. Se desenrolló por el suelo, serpenteando hasta el escritorio. La seguí con la mirada. El extremo se detenía justo en la base del panel de radio, donde debería conectarse la toma de tierra. Me agaché para mirar mejor. La cinta había sido cortada con precisión. Limpia.
Exacta. Como si alguien hubiera usado un alicate y supiera perfectamente dónde hacer el corte. Me senté sobre los talones y la miré fijamente. La voz de Chloe resonó en mi cabeza, como el primer día. No intentes arreglar nada por tu cuenta. Limítate a registrarlo y espera al técnico. En su momento pensé que era simple protocolo. Responsabilidad legal. No querían que un empleado temporal estropeara equipo caro. Pero ahora, mirando la cinta de tierra cortada, lo entendí. No era política. Era protección. Esperé hasta que hubo plena luz del día para bajar en la camioneta. Las 8 de la mañana. El sol ya calentaba la cabina. Ventanas abiertas, porque el aire acondicionado del Ranger no funcionaba desde que lo compré. Había registrado la actividad de la radio de la noche anterior a las 12 de la noche y 10 y anotado sin más contacto antes de cerrar el libro. El trayecto hasta Glenwood duró unos 40 minutos. Necesitaba suministros de todos modos. Café, propano, baterías para la linterna. Pero, sobre todo, quería hablar con alguien en la oficina del distrito. Pedir que enviaran a un técnico a revisar el repetidor. Algo iba mal. Tenía que ser eso. Glenwood no era gran cosa. Un cruce de carretera con una gasolinera, una tienda pequeña con un cartel de Coca-Cola descolorido y unas cuantas casas dispersas. La estación de guardabosques quedaba una milla más allá, por un camino lateral. Me detuve primero en la tienda. Pensé en comprar lo necesario y luego ir a la estación. El aparcamiento era de grava y estaba casi vacío. Solo había otra camioneta, más vieja que la mía, junto a la jaula de intercambio de propano. Tomé la cartera y entré. La tienda olía a linóleo viejo y ambientador. Los pasillos eran estrechos. Estantes con lo básico, conservas, pan, aceite de motor, aparejos de pesca. Un refrigerador al fondo zumbaba tan fuerte que se oía desde la entrada. El hombre detrás del mostrador levantó la vista cuando entré. Finales de los 50, corpulento, cabello gris ralo peinado hacia atrás. Llevaba un delantal sobre una camisa de cuadros. Buenos días, dije. Asintió. No dijo nada. Solo me observó dirigirme al pasillo del café. Tomé una lata de Folgers. Luego fui a la sección de propano y agarré 2 cartuchos pequeños. Las baterías estaban junto a la caja, así que las dejaría para el final. Llevé todo al mostrador. El hombre pasó los artículos despacio, como si tuviera todo el día. «Eres el nuevo del mirador», dijo. No sonaba a pregunta. Me quedé un segundo en silencio. Sí. Signal Pi. Asintió de nuevo mientras marcaban la caja. ¿Cuánto tiempo piensas aguantar? No supe qué responder. Hasta septiembre. Es el contrato. Emitió un sonido que podría haber sido una risa. Ya veremos. Saqué 2 billetes de 20 y los dejé sobre el mostrador. ¿Y eso qué se supone que significa? Cogió el dinero, abrió la caja y contó el cambio. Solo preguntó. Me devolvió los billetes y las monedas. Baterías. AA. Sí. Se giró, tomó un paquete del estante detrás de él, lo pasó por el lector y lo dejó en la bolsa de plástico con el resto. 42,50 en total. Le di otro billete de 10. Volvió a darme cambio, esta vez más despacio. Tuve la sensación de que quería decir algo más, pero no estaba seguro de si debía. La gente no suele durar mucho ahí arriba, ¿no? Pregunté. Se encogió de hombros. Depende de la persona. ¿De qué? De si son lo bastante listos como para irse cuando las cosas se ponen raras. Eso me detuvo en seco. Cogí la bolsa, pero no me moví hacia la puerta. ¿Qué tipo de raras? Se apoyó contra el mostrador, cruzando los brazos. ¿Has oído algo extraño ya? Pensé en mentir.
Decidí no hacerlo. Sí. Asintió lentamente, como si eso confirmara algo. Entonces ya sabes. Inclinó la cabeza hacia la ventana frontal. Los avisos están junto a la puerta, si tienes curiosidad. Me giré para mirar. Había un tablón de corcho junto a la entrada, medio cubierto de tarjetas y anuncios locales. En una esquina, descoloridos y con las esquinas curvadas, había varios folletos. Carteles de personas desaparecidas. Me acerqué y miré con más atención. Eran 3 folletos. 2 de excursionistas, uno desaparecido hacía 6 años, otro hacía 4. Ambos tenían fotos, descripciones físicas, y la última ubicación conocida. El tercero era distinto. Mostraba a un hombre con uniforme del servicio forestal. 30 y tantos, quizá. Cabello rubio arena, ojos claros, piel pálida. Debajo, el texto, Andrew Hudson, visto por última vez hace 3 años. Contacte con la oficina del Distrito del Bosque Nacional Gila si tiene información. Se me hundió el estómago. Andrew. El tipo que me entrenó. El que me entregó el archivador y me advirtió que no saliera de noche. Me giré hacia el dependiente. Señalé el papel con el dedo. Este tipo. Está desaparecido. La expresión del hombre no cambió. Eso es lo que dice el folleto. Pero yo lo conocí. Me entrenó la semana pasada. El dependiente alzó las cejas, apenas. ¿Estás seguro? Sí. Seguro. Estaba en el mirador cuando llegué. Me dio un repaso, me habló de la radio, todo. No dijo nada durante un rato largo. Luego se encogió de hombros. A lo mejor lo encontraron y nadie quitó el folleto. O a lo mejor es otro Andrew Hudson. Pasa. Volví a mirar la foto. Era de mala calidad, impresa en papel normal, un poco granulada, pero la cara era la suya. La misma complexión. Los mismos ojos cansados. Así que la gente, desaparece de verdad, murmuré. Los excursionistas también, dijo él, sin emoción. ¿Encontraron a alguno? No. Esperé a que añadiera algo, pero se quedó ahí, con los brazos cruzados. Al final pregunté. ¿Sabe qué les pasó? Negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Salieron los de búsqueda y rescate. No encontraron nada. Ni huellas, ni equipo, nada. Y el del servicio forestal, igual. Subió a trabajar en un repetidor y no volvió. Un repetidor. Sentí que algo se tensaba dentro del pecho. ¿Cuál? No lo sé. No soy del servicio forestal. Saqué el móvil y le hice una foto al folleto. Él me observó, pero no protestó. Cuando bajé el teléfono, seguía mirándome. ¿Piensas reportarlo? Pregunté. ¿Reportar qué? Que un tipo de un mirador reconoció una cara en un folleto de desaparecido. Volvió a encogerse de hombros. Puedes hacerlo si quieres. La oficina del distrito está a 1 kilómetro por la carretera. Yo voy para allá ahora. Suerte. Se giró y empezó a ordenar un expositor de encendedores junto a la caja. Me quedé unos segundos más, quieto, con la bolsa de suministros en la mano, y salí. La estación de guardabosques era un edificio bajo, color arena, techo plano y un mástil con bandera al frente. Había 2 camionetas aparcadas en el lote, blancas, con las calcomanías verdes del servicio forestal. Aparqué junto a la más nueva y apagué el motor. Dentro, la oficina principal era pequeña y olía a papeles viejos y café quemado. Una mujer estaba sentada tras el escritorio, cerca de la ventana. 40 y pocos. Pelo oscuro recogido. Era la misma que me había llevado a Signal Peak mi primer día. Chloe Robinson. Levantó la vista cuando entré.
Chad. Hey. Dejó el bolígrafo. ¿Todo bien allá arriba? No, la verdad. Me quedé cerca de la puerta. He estado recibiendo llamadas raras por radio. De madrugada. Alguien diciendo que hay un excursionista herido, y que salga a confirmar. Su cara no cambió. ¿Cuándo? Hace 2 noches. Y otra vez anoche. ¿Lo registraste? Sí. Las 2 veces. Asintió despacio. ¿Respondiste? No. Recordé el entrenamiento. No salir. No reconocer la transmisión. Bien. Tomó el bolígrafo y lo cliqueó 2 veces. Voy a revisar el registro del distrito. A ver si entró algo. Ya sé que no entró. Me miró. ¿Y cómo lo sabes? Porque intenté contactar con despacho ambas noches. Nadie respondió. Y la voz, sabía cosas que no debería. Tragué saliva. Describió mi camioneta. Mi matrícula. ¿Por dónde conduje esa mañana? La mandíbula de Chloe se tensó. Dejó el bolígrafo otra vez, más despacio. ¿Estás seguro? Sí. Se recostó en la silla, en silencio un momento. Luego dijo. No está en el registro. Eso te lo puedo decir ahora mismo. Entonces, ¿qué fue? Una transmisión perdida. O alguien jugando con la radio. Describieron mi camioneta exacta. Y mi placa. Chloe mantuvo la mirada. Pudieron verla aparcada en el mirador. O alguien pasando por ahí. Yo no me lo creí. Y por cómo se quedó quieta, supe que ella tampoco. Hay una reja cerrada en la vieja carretera de acceso al norte de mi posición, dije. Un cartel que dice, peligro de mina activa. ¿Usted sabe de eso? Su rostro se quedó inmóvil. Sí. No lo mencionó en la inducción. No pensé que hiciera falta. Está prohibido. No ha estado activa en décadas. El candado se veía nuevo. Chloe se puso de pie. ¿Fuiste ahí? Solo hasta la reja. No pasé. No lo hagas. Su voz salió plana, sin margen. No te acerques. Ni siquiera de día. ¿Por qué? Porque es una mina. El cartel no es decorativo. ¿Qué tipo de mina? Cobre. Antiguo. La abandonaron en los 90. Los pozos no son estables. Se cruzó de brazos. Te mantienes lejos. Es una orden. Quise insistir. Preguntarle por qué había un candado nuevo si la mina llevaba 30 años cerrada. Pero su expresión me dejó claro que no iba a darme nada más. Bien. Respiré hondo. ¿Puede enviar a un técnico a revisar el repetidor? Creo que algo falla. Haré la solicitud. Puede tardar unos días. ¿Cuánto? Depende de su agenda. Se sentó otra vez. ¿Algo más? Sí. Una cosa. Saqué el móvil, abrí la foto del folleto y se la mostré. Andrew Hudson, el que me entrenó. Aquí figura como desaparecido. Chloe miró la pantalla. Su rostro no cambió, pero algo se desplazó detrás de sus ojos, como si hubiera reconocido un sonido que no quería oír. ¿Dónde viste eso? ¿En la tienda de la carretera? Asentí. Ese folleto lleva colgado 3 años. Y yo lo vi la semana pasada, dije. Estaba en el mirador cuando usted me dejó. Chloe tardó en responder. Demasiado. ¿Seguro de que era la misma persona? Sí. Misma cara. Mismo nombre. Me dio el archivador,
me enseñó las piezas de repuesto, me dijo que no saliera de noche. Su expresión seguía neutral, pero vi sus dedos apretarse contra el borde del escritorio. Lo investigaré. Esperé. Eso era todo. ¿Qué quieres que te diga? Añadió. Si alguien usando ese nombre estuvo ahí arriba, haré seguimiento. Pero ahora necesito que te concentres en tu trabajo. Vigila el humo. Registra tus check-ins. Quédate dentro por la noche. Pausa. Y aléjate de la reja de la mina. Guardé el teléfono en el bolsillo. No va a decirme qué está pasando. No hay nada que decir. Recibiste una llamada rara por radio. Probablemente una broma. Viste un folleto viejo que puede no estar actualizado. Eso es todo. Otro silencio, corto y denso. Y la mina está fuera de límites. Me quedé unos segundos más, inmóvil, y asentí. Ah, una cosa más, dijo ella. Levantó la vista con la misma frialdad práctica. El mirador tiene un sistema de pararrayos. Una cinta de cobre que baja del techo hasta una estaca de tierra. Asegúrate de que siga conectada. No la toques. No la desconectes. No pensaba hacerlo. Y hay una radio secundaria que Andrew dejó ahí arriba. Un equipo viejo, desenchufado. No la enciendas. ¿Por qué? Porque está fuera de servicio. Ya no monitorean esas frecuencias. Si la enciendes, solo vas a oír estática y gastar batería. Entendido. Chloe volvió al bolígrafo. Hoy, check-in a las 6 como siempre. Te avisaré cuando el técnico pueda subir. Me fui sin decir nada más. El camino de regreso se me hizo más largo de lo normal. Iba mirando los retrovisores, una y otra vez, sin saber qué esperaba ver. A mitad de subida, el móvil vibró. Miré al asiento del copiloto, donde lo había tirado. La pantalla se encendió, una barra de cobertura parpadeando. Me orillé y lo tomé. Mensaje de texto. Número desconocido. Lleva la cinta de cobre a la reja. Me quedé helado. La cinta de cobre. La del pararrayos que Chloe acababa de mencionar, hacía 20 minutos. Borré el mensaje y bloqueé el número. Dejé el teléfono boca abajo y arranqué otra vez. No había avanzado ni medio kilómetro cuando vibró de nuevo. Otro número. El mismo mensaje. Lleva la cinta de cobre a la reja. Frené y me orillé más fuerte esta vez, las llantas patinaron sobre la grava. Agarré el móvil y lo miré como si estuviera caliente. Nadie tenía mi número, excepto el servicio forestal, mi madre, y quizá 2 personas de la universidad con las que no hablaba desde hacía meses. Bloqueé el segundo número. Apagué el teléfono por completo. Lo lancé al asiento y seguí conduciendo. Cuando llegué al mirador, el sol ya empezaba a caer detrás de la cresta occidental. Aparqué, agarré la bolsa de suministros y subí las escaleras. La puerta estaba cerrada con llave, igual que cuando me fui. La abrí. Entré. Y, al principio, todo parecía normal. La cama pegada a la pared. El escritorio bajo la ventana. La estufa de propano en la esquina. Dejé la bolsa sobre el escritorio y me giré para cerrar la puerta. Fue entonces cuando lo vi. La radio secundaria estaba en la repisa, junto a los bidones de propano, exactamente donde había estado desde mi llegada. Un aparato viejo, tosco, de color verde oliva, con una antena corta y un cable en espiral. Andrew la había mencionado una vez, dijo que era de respaldo, pero que ya no funcionaba. La cubierta antipolvo no estaba puesta, descansaba a un lado del equipo. El selector de encendido estaba girado hasta un punto intermedio, ni apagado del todo ni encendido por completo. Me quedé mirándola, inmóvil. Yo no había tocado esa radio.
Ni siquiera me había detenido a mirarla con atención. Esa mañana, al salir, la cubierta estaba puesta. De eso estaba seguro. Me acerqué a la repisa y me agaché para observar el control. Estaba girado. No del todo. Solo a la mitad, como si alguien hubiera empezado a encenderla y se hubiera detenido. Extendí la mano, y la retiré al instante. La voz de Chloe resonó en mi cabeza. No la enciendas. Me incorporé despacio y recorrí la cabaña con la mirada. Nada más parecía fuera de lugar. El cuaderno de registro estaba donde lo había dejado. La radio principal estaba apagada. La litera seguía hecha. Solo eso, la radio secundaria. Cubierta retirada. Perilla a medio giro. Retrocedí hasta el escritorio y me senté, apoyando las manos planas sobre la superficie, sin apartar la vista del viejo aparato verde al otro lado de la habitación. Intenté encontrar una explicación racional. Tal vez la cubierta se había caído sola. Tal vez golpeé la repisa por la mañana y no me di cuenta. Tal vez el control siempre había estado así y nunca le presté atención. Ninguna de esas ideas encajaba del todo. Acerqué el cuaderno y lo abrí en una página en blanco. Anoté la hora, 4:47. Regreso de abastecimiento en Glenwood. Radio secundaria en repisa encontrada con cubierta antipolvo retirada y selector de encendido a mitad de recorrido. No se manipuló la unidad. Puerta cerrada con llave al llegar. No se observaron otras alteraciones. Mi letra se veía más firme que las 2 noches anteriores. No estaba temblando. Solo tenía frío. Cerré el cuaderno y volví a mirar la radio. El control seguía allí, a medio camino, esperando. Chloe había dicho que no la encendiera. Que esas frecuencias ya no se monitoreaban, que solo eran estática y baterías desperdiciadas. Le creía lo de que no estuvieran monitoreadas. Lo demás, no tanto. Me levanté y fui hasta la ventana norte. El sol estaba más bajo, proyectando sombras largas sobre la ladera. Apenas distinguía el claro entre los árboles por donde la pista de acceso se dirigía hacia la reja. El lugar al que no debía acercarme. Mi teléfono seguía apagado, abajo, en la camioneta. No lo encendí. Decidí empezar por lo simple. Apagarlo todo. Cortar la energía desde el origen. Regresé al escritorio y apagué primero la consola principal de radio. La estática se cortó de inmediato y la luz verde se extinguió. Desconecté el cable de alimentación de la parte trasera y lo dejé caer al suelo. Aquello se sintió bien. Práctico. Algo que sí podía controlar. La vieja radio verde oliva seguía en la repisa, como antes, sin la cubierta y con el control a medio giro. No toqué la perilla. Chloe me había dicho que no la encendiera, y no pensaba poner a prueba esa advertencia. No después de todo lo demás. Pero sí podía cortar la energía. Metí la mano detrás del aparato y arranqué el cable del tomacorriente. La radio quedó ahí, oscura y muda. Me quedé de pie en medio de la cabaña durante 1 minuto, escuchando. Viento afuera. Madera crujiendo. Nada más. Eso era todo, pensé. Solo equipos captando señales raras, interferencias, o alguna transmisión de broma. La apagas y se acaba. Solución básica de problemas. Saqué una silla y me senté frente al escritorio, con las manos apoyadas en la superficie. El teléfono seguía apagado, junto a la bolsa de suministros. El cuaderno estaba abierto en la última anotación sobre la transmisión de radio. No escribí nada más. Me limité a esperar. Pasó cerca de 1 hora. Tal vez un poco más. El sol descendió y la luz que entraba por las ventanas del oeste se volvió naranja, luego de un dorado profundo. Calenté una lata de sopa en la estufa de propano y la comí de pie, junto a la encimera, observando cómo las sombras se alargaban afuera. Entonces escuché el clic.
Venía de la repisa. Un sonido mecánico pequeño, como un interruptor activándose. Me giré y miré el receptor de alertas meteorológicas. Era un aparato cuadrado, del tamaño de un libro de bolsillo, colocado junto a las latas de comida. Lo había notado el primer día, pero nunca le presté atención. En la carpeta de Andrew decía que funcionaba con baterías y que se activaba automáticamente si el Servicio Meteorológico Nacional emitía alertas para la zona, sobre todo por tormentas eléctricas durante la temporada de monzones. La pequeña luz roja del receptor comenzó a parpadear. Luego salió algo por el altavoz. No era una voz. No exactamente. Sonaba como botas sobre grava. Un crujido lento y rítmico. Paso. 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 Constante, regular, como si alguien caminara por un camino largo. El sonido se repetía en bucle cada 10 segundos. Paso. 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 Me acerqué a la repisa y tomé el receptor. Estaba tibio al tacto. La luz roja seguía parpadeando al ritmo del crujido. Le di la vuelta y encontré el compartimento de las baterías, cerrado con una lengüeta de plástico. La deslicé, quité la tapa y saqué las 2 pilas AA. El sonido se detuvo. La luz roja se apagó. Dejé las baterías sobre la repisa y volví a colocar el receptor, con las manos temblándome un poco. Solo interferencias, me dije. Algún tipo de filtración de señal o un fallo. Las baterías pueden retener carga residual y provocar comportamientos extraños en aparatos viejos. Había leído algo así en algún lado. Me giré hacia el escritorio. El crujido comenzó de nuevo. Me quedé paralizado. Venía de detrás de mí. Pero no del receptor meteorológico. Me giré lentamente y recorrí la repisa con la mirada. El receptor estaba oscuro y en silencio, las baterías seguían a su lado. El sonido venía de mi teléfono. Mi teléfono estaba apagado. Lo había apagado a mitad del camino de acceso, después de recibir aquellos mensajes. Había visto la pantalla ponerse negra. Lo tomé. La pantalla seguía negra. Sin luz, sin señales de encendido. Pero el altavoz estaba activo. Sentí una vibración leve en la palma mientras el sonido se repetía. Paso. 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 Bajo. Cercano. Como si estuviera dentro de la habitación conmigo. Sostuve el teléfono lejos del cuerpo, mirándolo fijamente. Mis manos ya no temblaban. Se habían quedado completamente quietas. El sonido no se atenuó al alejarlo. Mantenía el mismo volumen, la misma cercanía, como si no saliera realmente del teléfono, como si solo lo estuviera usando como un lugar donde existir. Pensé en destrozarlo. Tirarlo al suelo y pisotearlo hasta hacer añicos el altavoz. Pero eso se sintió mal. Exactamente como la reacción que aquello estaba esperando. En lugar de eso, salí al exterior por la pasarela, bajé las escaleras, crucé hasta la camioneta, abrí la puerta y lancé el teléfono con todas mis fuerzas hacia los árboles. Escuché cómo golpeaba ramas a unos 9 metros, y luego nada. Me quedé junto a la camioneta un momento, respirando con dificultad. El sol casi se había puesto. Quedaban quizá 20 minutos de luz aprovechable. El crujido había desaparecido. Ya no lo oía. Pero ahora sabía de dónde venía. O al menos eso creía. La reja. La reja de la mina al norte, con la cadena, el candado nuevo y las marcas de neumáticos rodeándola. Todo estaba anclado allí. Tenía que estarlo. La voz de la radio no dejaba de pedirme que fuera, que cruzara, que siguiera el camino. Los mensajes me decían que llevara la banda de cobre hasta la reja. Todo apuntaba al mismo lugar. Si podía demostrar que solo era un sitio, una reja, un camino, maquinaria minera abandonada, tal vez el resto dejaría de tener sentido.
Tal vez podría romper la lógica que mantenía todo esto unido. Regresé a la cabaña, tomé la lata de pintura en aerosol naranja que había visto en la repisa de suministros y miré mi reloj. 5:30. Tenía tiempo de sobra para subir hasta allí, marcar el camino, tomar unas cuantas fotos con la cámara que había comprado en el pueblo el año pasado y regresar antes de que anocheciera por completo. Pasos prácticos. Hechos observables. Eso era lo que necesitaba. Subí al camión y arranqué el motor. El camino de acceso se veía distinto con la luz del atardecer. Sombras más suaves. Más detalle. Podía distinguir las piedras individuales incrustadas en los surcos y la textura de la corteza de los árboles cerrándose a ambos lados. Avancé despacio, con las ventanillas bajadas, escuchando cualquier sonido que no encajara. Pájaros. Viento. La grava crujiendo bajo las ruedas. Sonidos normales. La reja apareció tras la última curva, exactamente donde la recordaba. 8 pies de altura, malla metálica, asegurada con un candado pesado. El letrero seguía ahí, peligro por mina activa. Prohibida la entrada. Solo personal autorizado, letras blancas sobre fondo rojo. Detuve el camión a unos 6 metros y lo dejé en punto muerto, con el motor encendido. Agarré el aerosol, lo agité y bajé. El plan era simple. Pintar una X en la reja. Tal vez escribir la fecha. Tomar una foto. Probar que solo era metal y cadena. Nada especial. Nada que pudiera extenderse hasta el mirador y encender radios que no estaban ni siquiera conectados. Avancé hacia la reja con el aerosol en la mano derecha. Entonces vi la cinta de cobre. Estaba atada alrededor de la cadena, cerca del candado. Enrollada con fuerza, en un nudo tosco. Medía quizá 60 centímetros de largo, poco más de 1 centímetro de ancho, con los bordes deshilachados donde había sido cortada. Era una cinta de puesta a tierra. Del tipo que Chloe me había mencionado. La que iba desde el techo del mirador hasta la estaca enterrada en el suelo. Me detuve en seco. El pecho se me cerró. Alguien había cortado la cinta del mirador. La había traído hasta allí. La había atado a la reja. Di un paso más, entrecerrando los ojos con la luz ya moribunda. Algo colgaba de la cinta de cobre. Un objeto pequeño y rectangular, balanceándose levemente con la brisa. Me acerqué lo suficiente para verlo con claridad. Era una credencial del servicio forestal. Sucia. Decolorida por el sol. El plástico rayado y deformado. La foto mostraba a un hombre uniformado, cabello rubio arenoso, ojos claros. El nombre impreso debajo decía, Andrew Hudson. La fecha de emisión, en una esquina, era del 9 de abril de 2019. 4 años atrás. Me quedé allí, con el aerosol colgando flojo de la mano, mirando la credencial. Eso no era algo que alguien hubiera colocado recientemente. La placa era vieja. Genuinamente vieja. Solo el daño del sol habría llevado meses, quizá más de 1 año. La suciedad incrustada en las hendiduras no era reciente. Pero Andrew Hudson me había entrenado la semana pasada. Estaba vivo. Me había entregado el archivador, me había dicho que no saliera de noche y luego había bajado las escaleras y se había marchado. Excepto que el volante en la tienda decía que llevaba desaparecido 3 años. Y el rostro de Chloe se había endurecido cuando le mostré la foto. Retrocedí. Un paso. Luego otro. Detrás de mí, la radio del camión se encendió. Me giré de golpe. El tablero estaba iluminado, brillando en verde y naranja. El volumen estaba completamente bajado. Me había asegurado de eso antes de salir del mirador. Aún así, los altavoces estaban activos. La voz de Chloe surgió clara, calmada, profesional. Chad, aquí Robinson. Necesito que cortes la cadena y atravieses la reja.
Tenemos personal al otro lado que requiere asistencia inmediata. Trae las cizallas del kit del mirador y avanza. La ayuda te espera justo después del punto de acceso. ¿Me copias? Las manos se me entumecieron. El aerosol se me resbaló de los dedos y cayó al suelo. Era su voz. Exactamente su voz. El mismo tono que usaban los chequeos por radio. La misma cadencia al dar instrucciones. Chad, confirme. Esta es una orden directa. Corte la cadena y atraviese la reja. Tenemos personal herido que necesita su ayuda inmediata. ¿Me copia? Corrí. No miré atrás. Ni la credencial, ni la cinta de cobre, ni la reja. Corrí hasta el camión, abrí la puerta de un tirón, me lancé al asiento del conductor y engrané reversa. La radio siguió transmitiendo mientras retrocedía. Chad, eres el respondiente más cercano. Necesitamos que sigas el camino 1,3 millas más allá de la reja. Lleva el botiquín y las cizallas. El personal está esperando. Aquí Robinson. ¿Me copias? Giré el volante con fuerza, hice derrapar el camión y aceleré. Las ruedas patinaron en la tierra antes de agarrar tracción, y salí disparado por el camino de acceso. La radio no se apagó. La voz de Chloe siguió repitiendo las mismas instrucciones. Serena. Constante. Y completamente equivocada. Las ramas golpeaban los costados del camión. Tomé la primera curva demasiado rápido y sentí la parte trasera deslizarse antes de corregir. No reduje la velocidad. Incluso la voz de Chloe podía ser usada contra mí. Eso era lo único que pensaba mientras conducía. La única persona en la que confiaba para entender lo que estaba ocurriendo ahí fuera. La única figura de autoridad que parecía competente y honesta. Y esa cosa, podía tomar su voz y usarla como una grabación. Sabía exactamente qué voces me harían confiar. La voz de Andrew me habría despertado curiosidad. La de Chloe me hacía querer obedecer. La radio se apagó por fin cuando llegué al camino forestal principal. Los altavoces murieron y las luces del tablero volvieron a la normalidad. Seguí conduciendo. No reduje la velocidad hasta ver la torre del mirador alzándose entre los árboles, las ventanas reflejando el último rojo profundo del atardecer. Aparqué al pie de las escaleras. Apagué el motor. Me quedé allí, agarrando el volante con ambas manos. Mi teléfono había desaparecido. Ambas radios del mirador estaban desconectadas. La credencial de Andrew Hudson colgaba de una cinta de cobre en la reja de la mina. 4 años de antigüedad. Quemada por el sol. Real. Y algo ahí fuera conocía mi nombre. Mi camión. Mi matrícula. Y exactamente lo que había visto esa mañana. Bajé del vehículo y subí las escaleras hacia la cabaña, las piernas temblándome tanto que tuve que aferrarme a la barandilla. Dentro, todo estaba exactamente como lo había dejado. La cama contra la pared. El escritorio bajo la ventana. La estufa de propano en la esquina. Cerré la puerta con llave. Y no encendí ninguna luz. Llegué de vuelta al mirador justo antes del anochecer. La camioneta de Chloe ya estaba allí. Un vehículo blanco del gobierno, estacionado al pie de las escaleras, motor apagado. Ella estaba de pie en la pasarela, frente a la puerta de la cabaña, con los brazos cruzados. Esperando. Apagué el motor y bajé. Las piernas aún me temblaban. No solo por la caminata, sino por la reja. Por la radio de mi camioneta reproduciendo la voz de Chloe, con su tono exacto, su cadencia precisa, ordenándome que cortara la cadena. Ella bajó las escaleras antes de que yo llegara a la mitad. «Volviste a la reja», dijo. No era una pregunta. Sí. ¿Encontraste algo? Le conté lo de la tira de cobre. Lo de la placa de Andrew Hudson colgando de ella. 4 años de antigüedad.
Decolorida por el sol. Desgastada de verdad. Su mandíbula se tensó, pero no pareció sorprendida. Vamos. Tenemos que hablar adentro. Subimos juntos. Desbloqueó la puerta y la seguí. La cabaña olía a polvo y propano. Como siempre. El escritorio bajo la ventana. Todo en su sitio, excepto que ambas radios seguían desenchufadas y el receptor meteorológico estaba abierto, sin baterías. Chloe sacó la silla del escritorio y se sentó. Yo me quedé de pie, junto a la estufa. El técnico del repetidor subió esta mañana, dijo. James Thornton. Encontró marcas de quemadura en el gabinete del transmisor. Recientes. El patrón coincide con otro impacto de rayo, aunque no hemos tenido tormentas en 2 semanas. Espere. Dice que parece que el rayo viajó por la línea de puesta a tierra. La misma configuración que antes. Se frotó los ojos. Le dije que lo registrara y que no tocara nada. ¿Antes cuándo? Me sostuvo la mirada durante un largo momento. Luego se inclinó, abrió la bolsa de lona a sus pies y sacó una carpeta. No era la que me había dado Andrew. Era otra. Más delgada. La dejó sobre el escritorio y la abrió. Informe de incidente. Fecha, 9 de julio de 1994. Levantó la vista. El tipo que te entrenó, no era Andrew Hudson. Sentí algo frío asentarse en el estómago. Usó un nombre falso. Una placa falsa. No lo detectamos hasta después de que reportaste haber visto el cartel del desaparecido. Golpeó la hoja con el dedo. El verdadero Andrew Hudson es el empleado del servicio forestal de ese cartel. Desaparecido hace 3 años. Nunca encontrado. Entonces, ¿quién me entrenó? No lo sabemos. Su voz permaneció plana. Profesional. Quienquiera que fuera, sabía lo suficiente para pasar. Conocía los caminos. El equipo. Tenía una placa convincente y apareció justo cuando necesitábamos a alguien para reemplazarlo contigo. Miré el encabezado del informe. Incidente por impacto de rayo. Estación repetidora 7. Informe de fatalidad. Chloe pasó la página. 1994. El rayo golpeó el repetidor. Viajó por la línea de tierra hasta la antigua mina, donde trabajaban 2 contratistas. Brody Tranidan y Bradley murieron al instante. La siguiente página tenía fotos. En blanco y negro. 2 cuerpos en un espacio estrecho, vigas de madera sobre ellos. Marcas de quemadura en la ropa. En las paredes. Después de eso, continuó, la gente empezó a reportar voces en la red. Supervisores. Central. Órdenes que no coincidían con los registros. Indicaciones para ir a lugares donde no debían estar. Cerró la carpeta. Escaló durante unas 6 semanas. Luego se detuvo, o eso creímos. La miré. Tú lo sabías. Sabíamos que algo pasó en los 90. Sabíamos que esta zona tenía un problema. Sostuvo mi mirada. El enfoque de la agencia fue registrar incidentes, aislar el área y desincentivar la curiosidad. Evitar consecuencias legales. Mantenerlo contenido. Y aún así me mandaron aquí. Tú necesitabas el trabajo. Nosotros necesitábamos cobertura. Hizo una pausa. Creí que estaba dormido. Que no volvería a activarse a menos que alguien lo provocara. Yo no provoqué nada. Lo sé. Entonces, la consola principal de radio hizo clic. Ambos giramos. El cable de energía seguía desenchufado, tirado en el suelo. La estática llenó la cabaña. Luego, la voz de Chloe salió por el altavoz. El mismo tono. La misma cadencia exacta.
como cuando daba instrucciones. Escondió las llaves de su camioneta debajo del asiento delantero. Lado del conductor. Envueltas en un trapo rojo. Sentí un frío absoluto. Chloe se quedó mirando la radio. Pálida. La voz continuó, calmada. Profesional. No confía en que lo dejes ir. Por eso las escondió. Cree que lo vas a dejar varado aquí. Yo había escondido mis llaves allí esa misma mañana. Lo hice sin pensar. Pura costumbre. Paranoia. Nadie me vio. Chloe se levantó despacio. Está escuchando. La estática se suavizó. La voz se apagó. Me acerqué a la radio. El cable seguía desconectado. No es la radio, dijo Chloe en voz baja. Es el repetidor. Toda la red. Ha estado activa todo este tiempo. Guardó la carpeta de nuevo en la bolsa. La apagamos ahora. Esta noche. ¿Cómo? James dejó herramientas en el sitio. Cortamos la alimentación principal. Aterrizamos el sistema. Matamos la transmisión por completo. Se dirigió a la puerta. Vamos. Bajamos las escaleras y subimos a su camioneta. Encendió el motor y tomó el camino de acceso hacia el este, rumbo a la cresta donde estaba el repetidor. Recorrimos quizá 3 kilómetros. El motor murió de golpe. El tablero se apagó por completo. Chloe se detuvo a la deriva y giró la llave. Nada. La batería está bien, dijo. Esto funcionaba perfecto hace 10 minutos. Miré por el parabrisas. Árboles a ambos lados. Camino estrecho. Ningún otro vehículo. Chloe sacó un teléfono satelital negro de debajo del asiento. Lo abrió. Esperó. Nada. Aquí nunca hay señal, murmuró. Pero el satélite no necesita torres. Lo apagó. Lo encendió. Nada. Entonces lo oí. Un sonido leve. Grava crujiente. Pasos. En bucle. Venía de los árboles a la izquierda. Chloe también lo oyó. Su mano fue al seguro de la puerta. El sonido se movió. Rodeó el frente de la camioneta. Lento. Deliberado. Luego a la derecha. Luego detrás. La radio del vehículo se encendió. Mi propia voz salió por los altavoces. Plana. Controlada. Exactamente como cuando intento no perder la calma. Ella no puede sacarte de aquí. Sabes que la camioneta está muerta. El satelital también. Está atrapada igual que tú. Chloe giró el volumen al mínimo. La voz siguió. Igual de fuerte. Si vas al norte solo, aún puedes lograrlo. Déjala aquí. Toma el camino hacia la reja. Son solo 3 millas. Has caminado más que eso. La miré. Regresamos. Sí. Salimos. Dejamos la camioneta en medio del camino, puertas abiertas, mi voz todavía sonando desde dentro. El ruido de grava había cesado. Pero no confiaba en eso. Caminamos rápido. Chloe llevaba una pistola de bengalas. Yo no tenía nada. Tardamos 20 minutos en volver al mirador. Las piernas me ardían cuando alcanzamos las escaleras. Quédate afuera, le dije. Si pasa algo, dispara la bengala recto hacia arriba. Necesito verla. ¿Qué vas a hacer? Aterrizarlo de verdad esta vez. No discutió. Revisó la bengala y retrocedió hasta tener visión de la pasarela. Subí y entré. Tomé la tira de cobre de repuesto del estante de suministros.
La pesada. Enrollada en plástico. La radio secundaria estaba junto a los tanques de propano. Sin tapa. La perilla de encendido, a medio camino. Desenchufé por completo la consola principal. Arranqué el cable de la pared. Luego conecté la tira de cobre desde el chasis de la radio secundaria hasta la estructura metálica del escritorio. De ahí, la llevé hasta la ventana y la dejé caer al suelo, justo donde estaba clavada la estaca original del pararrayos. Bajé y apreté la conexión con una piedra. Vertí media botella de agua sobre la estaca para mejorar la conductividad. La tierra la absorbió de inmediato. Volví a entrar. Chloe estaba afuera, visible por la ventana. Bengala lista. Giré la perilla de la radio. Se encendió. Luz verde. Estática. Luego voces. Capas superpuestas. La voz de Chloe. La mía. La de Andrew. Otras que no reconocía. Todas hablando a la vez. Ordenándome ir al norte. Llevar la tira de cobre. Abrir la reja. Caminar 1,3 millas por el camino. Tomé el micrófono. Me temblaba la mano. Las voces se acercaron. Como si estuvieran en la habitación. Apreté el botón de transmisión. El acople gritó. Agudo. Violento. Forcé la conexión de cobre con la bota. El chillido subió. Las voces se empujaron de vuelta. La visión se me nubló. No sentía los dedos. Caía al suelo. El micrófono seguía en mi mano. El botón, presionado. Por la ventana vi la bengala. Blanca. Ascendiendo recta al cielo. Eso me devolvió el foco. Me agarré a la pata del escritorio. Me levanté. Apreté la tira de cobre contra el chasis de la radio y la aplasté con ambas manos. El sonido dejó de ser sonido. Se volvió presión. Calor. El plástico empezó a oler a quemado. La consola se chamuscó. Las luces del mirador parpadearon una vez. 2. ¿Y entonces? Todo quedó en silencio. Sin estática. Sin zumbido. Nada. Solté. Las manos estaban rojas. Calientes. No quemadas. La radio secundaria estaba muerta. La consola principal, muerta. El receptor meteorológico, mudo. Me senté en el suelo, la espalda contra el escritorio, esperando a que la respiración se normalizara. Chloe subió un minuto después. Me miró. Miró la radio chamuscada. Se acabó, dije. Sí. Esperamos hasta el amanecer. No dormimos. Nos quedamos sentados en la cabaña, puerta cerrada, sin luces. Cuando salió el sol, bajamos a la camioneta. Arrancó al primer intento. Fuimos a la oficina del distrito sin encender la radio. El satelital de Chloe permaneció apagado. Mi teléfono seguía en algún lugar del bosque. Donde lo había arrojado. En el estacionamiento había 2 hombres de traje esperándonos. Federales. Chloe dijo que había presentado un informe sellado meses atrás, anticipando una escalada. Me hicieron preguntas. Respondí. Entregué las fotos. La carpeta. El cuaderno de registros que Andrew dejó. La presión inmediata se disipó tras la investigación. El papeleo. Los canales oficiales. Pero las consecuencias quedaron. Equipo destruido. Zumbidos en los oídos durante días. La estática me daba ansiedad. Incluso la radio normal me oprimía el pecho. No dejé el servicio forestal. Pero pedí un traslado. Me asignaron un trabajo de escritorio en Albuquerque,
procesando permisos de senderos. Dejé la isla antes de la siguiente temporada de tormentas. Que alguien más se encargara de la reja de la mina. Que alguien más contuviera lo que fuera que había ahí abajo. Yo había terminado.